Estamos en el programa de cálculo. Vamos a partir de este momento a explicar el capítulo a finalizar, lo de los límites de funciones, considerando los llamados límites laterales. Los ejemplos que hemos considerado hasta ahora de funciones tienen una particularidad importante con respecto a buscar el límite de la función en un punto particular de su dominio. Esos límites tienen la siguiente particularidad. Antes del punto A y después del punto A, la función viene presentada o viene dada en la misma forma. Puede llegar a suceder en algunos casos que la función venga definida de maneras diferentes antes y después del punto en consideración al cual se le va a buscar el límite. Consideremos, por ejemplo, la función g de x descrita por la fórmula g de x igual a menos x más 1 si x es menor que 1, la porción de recta x más 1 si x está entre 1 y 3 incluyendo el 1, y la porción de parábola 1/7 de x2 más 12 séptimos si los valores de x son mayores o iguales a 3. Esta función, como ya hemos visto, la hemos considerado como funciones llamadas a tramos o funciones a pedazos. La gráfica correspondiente a esta función presenta una forma aproximada así. Obsérvese que para los valores anteriores al 1 corresponde a la recta g de x igual a menos x más 1. Para los valores de x comprendidos entre 1 y 3, la gráfica corresponde a la recta g de x igual a x más 1, y para los valores mayores que 3 es una porción de parábola g de x igual a 1/7 de x2 más 12 séptimos. Estamos entonces interesados nosotros en analizar el límite de la función, pero ya en los siguientes puntos. Vamos a considerar los siguientes casos. Hablar del límite cuando x tiende a 2 de g de x. Esta va a ser una de las preguntas que vamos a resolver. B, el límite cuando x tiende a 4 de g de x. C, el límite cuando x tiende a menos 1 de g de x. D, el límite cuando x tiende a 1, de g de x. Y finalmente, el límite cuando x tiende a 3, de g de x. Estos van a ser los 4 límites que nosotros vamos a considerar inicialmente. Observemos que si queremos resolver el límite cuando x tiende a 2 de g de x, tenemos que hacer parte importante de la gráfica en la porción entre 1 y 3. Como estamos hablando del límite cuando x tiende a 2, por la izquierda y por la derecha del punto 2, la función en consideración es g de x igual a x más 1. Es decir, si queremos calcular este límite, tenemos que hacerlo con la función g de x igual a x más 1. En nuestro caso particular, vamos a decir en la parte A que el límite cuando x tiende a 2, la g de x correspondiente es la porción de recta x más 1, y esto es igual, sustituyendo el valor de x por 2, es 2 más 1, es decir, el límite vale 3. Igualmente, si queremos referirnos al límite cuando x tiende a 4 de g de x, podemos ver
que el límite cuando x tiende a 4 de la función g de x ya corresponde es a la porción de parábola, la función g de x entre 3 y 5, digámoslo aquí inicialmente, pero es desde 3 hasta más infinito, incluye el punto 4. Y para hablar del límite de esta función en el punto x igual a 4, tenemos que hacer referencia a la función g de x, un séptimo de x2 más 12 séptimos. Es decir, nuestro caso particular se convierte en lo siguiente. Sería el límite cuando x tiende a 4 y la función g de x es un séptimo de x2 más 12 séptimos. Al sustituir el valor sería un séptimo de 16, o sea 16 séptimos más 12 séptimos, y el resultado de esto es 28 séptimos, y 28 séptimos es 4. De esta manera no tenemos inconveniente al solucionar el problema en los puntos particulares que hemos mencionado, en el punto 2 y en el punto 4. Por lo tanto, en los otros puntos, en algunos otros puntos, se hace necesario hablar de los llamados límites laterales para poder encontrar el valor del límite de la función en un punto particular del dominio. Ahora veremos cómo calcular el límite de la función en un punto de empate. Digamos, por ejemplo, en el punto x igual a 1, donde antes de 1 viene dada por la porción de recta g de x igual a menos x más 1, y donde después de 1 viene dada por la porción de recta g de x igual a x más 1. Usamos este símbolo, x flecha 1 menos, para indicar que la variable x tiende a 1 por la izquierda. Y usamos el símbolo x flecha 1 más para indicar que x tiende a 1 por la derecha. En este caso es donde uno tiene que usar los llamados límites laterales. En nuestro caso particular que estamos discutiendo, para poder encontrar el valor del límite cuando x tiende a 1, tenemos que hablar de los llamados límites laterales. En nuestro caso, si queremos calcular el límite cuando x tiende a 1 por la derecha de g de x, por la derecha indica que nos aproximamos a valores de x, pero mayores que 1. En consecuencia, la función apropiada, en este caso, la g de x, para x, valores mayores que 1, es la porción de recta g de x igual a x más 1. Haciendo la sustitución directa por la variable x igual a 1, decimos que este límite es igual a 1 más 1, a 1 más 1, es decir, 2. La conclusión que obtenemos es la siguiente: el límite cuando x tiende a 1 por la derecha de g de x es igual a 2. Igualmente, para calcular el límite de la función por la izquierda, límite cuando x tiende a 1 por la izquierda de g de x, usamos la función apropiada. Por la izquierda de g de x es por valores de x menores que 1. La función apropiada de g de x en este caso, cuando x tiende a 1 por la izquierda, es la porción de recta menos x más 1. En consecuencia, este límite va a dar 0. Similarmente, si queremos estudiar la función en general, si queremos estudiar la función en un punto particular, necesitamos conocer los llamados límites laterales, cuya definición intuitiva puedes verla en el módulo 5 del texto guía. En nuestro caso particular que estamos discutiendo,
En el caso particular, ya discutimos el límite cuando x tiende a 1 y se hizo necesario hablar del límite por la izquierda de 1 y por la derecha de 1. Similarmente, la consideración debía hacerse cuando se va a estudiar el límite de la función en el punto 3. Obsérvese que antes de 3, la porción de curva corresponde a la recta g de x igual a x más 1 y después de 3, la porción de curva corresponde a la parábola g de x igual a 1/7 de x2 más 12 séptimos. En nuestro caso, ¿qué necesitamos? En este caso, necesitamos nuevamente recurrir a los límites laterales. Veamos, por lo tanto, qué va a suceder para la función cuando x es igual a 3. Hablamos entonces del límite cuando x tiende a 3 por la derecha de g de x. La función apropiada g de x debe ser aquella para la cual los x son mayores que 3. De acuerdo a esto, a como hemos definido la función, estamos hablando del límite cuando x tiende a 3 por la derecha y la función es 1/7 de x2 más 12 séptimos. Es decir, el límite cuando x tiende a 3 por la derecha, podemos aplicar directamente la sustitución, la variable x por 3, y nos queda 1/7 de 3 al cuadrado más 12 séptimos, esto es 9 séptimos más 12 séptimos, que es 21 séptimo, y 21 séptimo es 3. Conclusión, el límite, la primera conclusión que obtenemos acá es que el límite cuando la variable x tiende a 3 por la derecha de la función g de x es igual a 3. Similarmente, para el límite cuando x tiende a 3 pero por la izquierda de g de x, la función apropiada es aquella que corresponde a valores de x menores que 3. Para valores de x menores que 3, la función apropiada cuando x tiende a 3 es la porción de recta x más 1. Haciendo la sustitución directa por x igual a 3, el límite da 4. Observes entonces lo que está ocurriendo con estos dos valores. Cuando x tiende a 3 por la derecha da 3, cuando x tiende a 3 por la izquierda da 4. Se hace, por tanto, en estos casos, estudiar los llamados límites laterales. La pregunta que surge normalmente es, bueno, ¿qué relación existe entre el límite de la función en un punto y los llamados límites laterales? El teorema 5.3, que aparece en el texto guía, en el módulo 5, establece una relación entre el límite de una función en un punto y los correspondientes límites laterales. Allí se establece lo siguiente, que el límite cuando x tiende a de una función f de x es L, pero con esta hipótesis, L, un número real, equivale a decir que el límite por la izquierda de f de x es L y que el límite por la derecha de f de x es L. En otras palabras, el límite de una función existe en un punto si y solamente si los límites laterales existen y son iguales. ¿Cómo se puede usar en cálculo este teorema? Muchas veces diciendo lo siguiente: si los límites laterales existen, pero son diferentes, el límite de la función no existe. En nuestro caso particular, que nosotros estábamos viendo, miramos el caso en el cual para g de x
afirmábamos el límite cuando x tiende a 1 por la izquierda de g de x nos dio 0 y el límite cuando x tiende a 1 por la derecha de g de x igual a 2. De acuerdo al teorema 5.3 que mencionamos anteriormente, ¿qué podemos afirmar? Que el límite cuando x tiende a 1 de g de x no existe. Porque si existe el límite, los laterales tendrían que ser iguales. Similarmente, para el límite cuando x tiende a 3 por la izquierda de g de x nos dio 4 y el límite cuando x tiende a 3 por la derecha de g de x nos dio 3. La conclusión que nos da el teorema es la misma. El límite cuando x tiende a 3 de g de x no existe, porque si los límites laterales existen y son iguales, en ese caso únicamente se dice que el límite de la función existe. De esta manera hemos terminado la parte correspondiente a los llamados límites laterales de una función y en general todo lo que corresponde al capítulo 1. Todos estos argumentos nos van a ser útiles en el próximo capítulo, que es el capítulo de funciones continuas. Les agradezco mucho la atención que se han servido prestar y hasta pronto.